Cielo ligeramente nublado. Bueno, habitualmente la verdad que no se produce lo que podemos decir ayer el terremoto de oyentes que por un tema empiezan a reportar, como entre ayer y hoy lo reportaban nuestros oyentes de la provincia de Buenos Aires, de cambios en el padrón electoral. Esto es, que votaban históricamente en una escuela y ahora han sido cambiados en algunos que les queda, reportan, muy lejos. Estuvimos hablando, bueno, y para despejar todo tipo de dudas, estamos en comunicación con el juez federal con jurisdicción electoral en toda la provincia de Buenos Aires, el doctor Alejo Ramos Padilla. Doctor, buen día y le agradezco que podamos dialogar, así clarificamos este tema, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo, doctor. Bueno, explíquenos, doctor, porque produjo ayer un Bueno, terremoto. no, en primer lugar, bueno, vale la pena señalar cómo llegamos a estas elecciones y qué implica la provincia de Buenos Aires, que es casi el 40% del padrón Sí. electoral. Es decir, 4 de cada 10 argentinos votan en la provincia de Buenos Aires, distribuido en 135 distritos, y tiene una población y un padrón electoral más grande que algunos países de Europa, que Italia. Entonces es una organización que se va haciendo, ¿sí?, durante los años electorales y los años no electorales. Ustedes deben recordar que bueno, esto fue a fines de octubre del 2024, en el Congreso Nacional se sancionó la BUP, ¿sí?, la boleta única papel, con el cual se van a llevar adelante las elecciones nacionales, que van a ser el 26 de octubre. En ese Sí. momento no se sabía si se iban a hacer simultáneas, es decir, si iban a votar las autoridades provinciales o nacionales el mismo día en la provincia de Buenos Aires, o iban a ser concurrentes, es decir, se iba a utilizar la boleta única para elegir a los diputados nacionales y la boleta clásica tradicional para elegir a las autoridades provinciales el mismo día, o si iban a ser desdobladas. Entonces, inmediatamente acá desde el juzgado tratamos de llevar adelante reuniones tanto con el gobierno nacional como con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vino por un lado el licenciado Bianco, por el otro lado el viceministro Catalán y otras autoridades, y se llevaron adelante varios encuentros técnicos para analizar lo que podía ser, sí, tener que llevar y los distintos escenarios electorales. Y a partir de ahí, este juzgador produjo un informe técnico sobre las dificultades que podían tener todos los escenarios. ¿Sí? Si se hacían las elecciones el mismo día en el ámbito nacional y provincial, había que buscar, por ejemplo, un lugar para depositar no 40.000 urnas, sino 80.000 urnas. Esto implica también duplicar los lugares de alojamiento, cómo se va a hacer el repliegue y el despliegue de urnas. Bueno, hasta ahí estábamos en diciembre con un escenario donde Claro. desde el juzgado nosotros pedimos que se adoptaran decisiones urgentes y que se tomara en cuenta que no es bueno tomar decisiones durante los años electorales. Exacto. Frente a eso, de igual en el año 2025 se tomaron tanto en el ámbito nacional como en el ámbito provincial también nuevas decisiones en materia electoral. Se suspendieron las PASO, que genera las complicaciones que, bueno, ustedes lo van a analizar políticamente mucho mejor que yo, pero que se están viendo porque Sí. no existe un modo de resolver democráticamente las internas en los partidos. Se dejaron sin efecto las PASO en febrero en el ámbito nacional y después también se dejaron sin efecto las PASO en el ámbito provincial. Al poco tiempo el gobernador también decidió, una facultad que tiene, desdoblar las elecciones como hicieron en otras provincias. Y en esa situación decidió que la provincia de Buenos Aires fueran elecciones ahora el 7 de septiembre para elegir legisladores y concejales, autoridades locales de estos distritos. Y pidió la colaboración del juzgado electoral, que es el que viene llevando adelante hace 40 años las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, más allá de las dificultades logísticas y nuestra
opinión técnica sobre ese asunto, sobre cada uno de los escenarios. Desde luego que ofrecemos la colaboración, pusimos el padrón y pusimos también el plan de escuelas que se venía haciendo y que se empieza a trabajar el 10 de diciembre del 2023, quiero decir. Un día después de que termina la elección del 2023, se empieza a trabajar lo que va a ser la próxima elección. ¿Qué implica esto? Implica hacer un relevamiento de todas las escuelas. Nosotros hicimos un relevamiento de 19.000 escuelas en la provincia de Buenos Aires, para verificar, por ejemplo, muchas escuelas de gestión privada dejaron de funcionar, cerraron. Sí. Lamentablemente uno verifica eso. ¿Qué dato que saca a través de este relevamiento, no? ¿Cerraron muchas escuelas, doctor? Y hay muchas escuelas de gestión privada que no están, hay otras de gestión pública que también se abrieron. Lo cierto es que en este relevamiento, que implica tomar en cuenta la opinión de todos los que actuaron como delegados electorales, que hacen una encuesta y se les pregunta, desde si hubo aglomeraciones hasta la accesibilidad, si funcionó en un jardín de infantes, si funcionó en una escuela, se incorporaron muchos locales nuevos de comicio. Se califican las escuelas de acuerdo a su mejor capacidad para llevar adelante las elecciones. Y así, por ejemplo, las que tienen las aulas en el primer piso, que es muy común en las escuelas nuevas, están haciendo que las aulas son en el primer piso y el patio es en la planta baja. Esas escuelas por lo general no se eligen porque hay personas mayores que no pueden subir la escalera. Exactamente. Después, hay escuelas que no tienen lugares para que las autoridades de mesa estén en un lugar bajo techo. Entonces, si es un día que llueve o que... También tiene que ver con que todas las escuelas tengan acceso vía transporte público. Entonces se hace un relevamiento de estas 19.000 escuelas. Al mismo tiempo, ¿sí?, se hace lo que se llama el padrón. Nosotros hemos hecho un trabajo muy potente, ya no hay fallecidos, ya no hay personas que están viviendo o declaran vivir en Neuquén o Formosa o alguna otra provincia, pero están viviendo acá. Limpiaron el padrón. El cambio de domicilio. Claro, un trabajo en conjunto con el RENAPER. Y también hicimos un trabajo muy potente con la Dirección General de Escuelas, geolocalizando las escuelas en el lugar donde efectivamente están, en el circuito que efectivamente está, así cuando el sistema hace el sorteo, le da a la escuela que está en mejores condiciones la prioridad para ser utilizada en las elecciones. Entonces había escuelas que estaban georreferenciadas fuera del circuito y había gente que se tenía que tomar 2 colectivos, había personas mayores que no podían subir las escaleras para votar, había autoridades de mesa que quedaban a la intemperie durante todo el día, y lo que se hizo, se logró a través de una conversación con los 135 municipios incorporar 500 lugares más de votación, y ahora tenemos más del 70% de las votaciones que se hacen en escuelas y no en jardines de infantes, porque el jardín de infantes, la preocupación que tenemos, y es lo que ocurre, es que el mobiliario que tiene, hasta los baños, están hechos para los chicos, no para personas mayores que no se pueden sentar en esas sillitas de los jardines de infantes. Claro. También se analiza lo que es el tamaño de los pasillos, y cada escuela, cada vez que hay una elección, tiene un reporte, se hacen encuestas, y también hay observadores internacionales que hacen mención de cada una de cómo funcionó en la escuela el día de la elección. Es cierto que uno puede tener una visión distinta a veces desde la capital federal, pero la provincia de Buenos Aires hay que hacer todo un análisis que tiene que ver con la geografía electoral. Entonces son varios motivos por los cuales fueron incidiendo y se fue como reacomodando poco a poco con trabajo del RENAPER, de la Dirección General de Escuelas. Después, una vez que están estas escuelas, lo que está garantizado es que cada ciudadano vote en su circuito y que no haya uno que se tenga que tomar 2 colectivos para llegar a su escuela. Puede que no vote en la misma escuela, porque está el padrón al día, porque las escuelas que no estaban en condiciones o que nos informan que están llevando adelante un arreglo se dejan sin efecto,
pero lo cierto es que cada una de las escuelas están dentro del circuito electoral. Hubo varios partidos, el partido de San Martín, Sí. el partido del Almirante Brown, el partido de Mar del Plata, que emprendieron lo que se llama el proceso de recircuitación, es decir, hacer dentro de ese partido, de ese circuito, de ese municipio, circuitos más chiquitos para que quede incluso el elector más cerca de la escuela. Y eso generó que en esos partidos seguramente todos los ciudadanos voten más cerca de sus escuelas. Hay algunos municipios que todavía se deben hacer esa recircuitación, lo emprendieron, pero muchos empezaron el proceso de recircuitación. ¿Y qué implica? Ponerle a veces nombres a las calles. Hay calles o barrios. Cuando uno va al Registro Nacional de las Personas y denuncia un domicilio, ¿sí? Es declarativo, no es que se hace una constatación. Le voy a poner un ejemplo que tal vez sea porteño, pero la calle Jean Lloré a veces está escrita con SCH. Entonces, cuando lo que se hizo también es se verificó y se trató de analizar cada uno de los domicilios para que esa persona pueda votar en una escuela cerca de su casa. Ahora ahí, doctor, discúlpeme un minutito, está muy bien la explicación y lo estamos escuchando con atención. Perfecto. Muchas quejas son al revés, de que los hacen votar en forma más lejana ahora, en Claro. algunas secciones electorales. Puede ocurrir que voten en una escuela un poco más lejos. Lo más probable es que la gran mayoría vote en un lugar más cercano y más accesible, que quede en el centro del circuito y donde haya mayores medios de transporte o donde ni siquiera tengan que utilizar un medio de transporte. Va a haber casos donde eventualmente quede en la otra punta del circuito, pero lo que sí va a ocurrir es que todos los que tengan la letra A, por ejemplo, los Alonso, los Aguirre, van a votar en la misma escuela, y los que sean los Pérez en la otra escuela, porque está todo eso también compaginado para que haya un despliegue del correo argentino y un repliegue y se puedan abrir las 45.000 mesas que se van a abrir ese momento a la misma hora, en el mismo momento, a las 8 de la mañana, y se cierren a las 18 horas. Bien. Porque cuando había, si uno no tiene una logística armada, hay muchas veces que las mesas tardan en abrirse. Bueno, Sí. todo esto es un trabajo que se hace no en un día, se hace a partir del día siguiente que terminan las elecciones y se va llevando adelante cuáles son los locales que se van a Está bien. afectar, a cuestiones de accesibilidad, aglomeración. Este es el plan de escuelas que se viene desarrollando y que el mes pasado, o hace 45 días, cuando la provincia decide desdoblar sus elecciones, nos pide utilizar. Es una elección, ¿sí?, que cada ciudadano va a votar en su circuito. Puede ser que esto a veces genere alguna clase de incomodidad en algún político que está acostumbrado a determinados modos de que vota en determinada escuela, y sí, es cierto, pero también es cierto que hay un sinceramiento del padrón, de los circuitos, del lugar donde están las escuelas, y esto fue producto, sí, de un trabajo mancomunado que hicieron los 135 municipios, la Dirección General de Escuelas, el RENAPER y el juzgado desde el día 11 de diciembre. Doctor Ariel Sac, lo consulta ahora. Para espantar fantasmas, básicamente, ¿no? ¿Hay algún partido político que hubiera estado especialmente interesado en estos cambios o es una cuestión técnica? Miren, en algún momento, esto es un trabajo que deben llevarse adelante desde los juzgados electorales. El tema en la provincia de Buenos Aires es que es como un país dentro de un país, entonces es muy, muy grande, pero esto afecta a los 135 municipios, pero los afecta positivamente. Después está el miedo que hay en torno al ausentismo. Entonces yo le pedí, porque el gobernador me consultó sobre esto mediante un oficio, yo le contesté, acabo de hacer un informe mediante los secretarios, si esto podía influir o no en el ausentismo. Bueno, es cierto que en el Chaco votaron 52% de las personas,
en Cava votaron 53% de las personas, en Santa Fe el 55%, ninguna de ellas tuvo que ver con un trabajo de colocar las escuelas en los circuitos que correspondían y utilizar las mejores escuelas. Las universidades públicas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, no se estaban usando. Había un montón de lugares que son los lugares de mayor accesibilidad y demás. Bueno, pero la historia demuestra, además, que cuando hubo corrimientos de lugares de votación, hay dos hechos históricos muy conocidos, que son en el 2011, cuando se mezcla el padrón femenino y el masculino y se termina con eso, hubo un corrimiento de todas las mesas. El padrón de género era, en ese momento. El padrón por género había en ese momento. Exactamente, había un padrón para mujeres, un padrón para hombres y se hizo un padrón único. Y hubo un corrimiento, claro, de todos los votantes. Bueno, ese año, 2011, votó el 81,39% de las personas. Bien. El otro antecedente muy potente fue el del 2021, con la pandemia, donde se pusieron máximos de mesas y hubo también que correr todas las escuelas. Ese año votó el 68,61%. Y era una elección como esta, que es de medio término, legislativa, en las presidenciales se vota más, y en el 2023 votaron el 71,07%. Es decir, si hay algo que tenga que ver con el ausentismo y demás electoral, no está comprobado desde la ciencia política, pero no en la Argentina, sino sobre toda la literatura, que tenga que ver con que se modifique, que usted vota en la escuela que estaba a una cuadra y a otra a 5 cuadras, y hay otro que vota un poco más cerca. En realidad puede responder a otras razones que tienen que ver con que se dictan normas electorales en los años electorales, con la fatiga electoral que puede ser por la exposición a muchos procesos electorales, los desdoblamientos eventualmente, pero fundamentalmente esto, no dar a publicidad. La ley establece que los locales de comicio de votación se dan a publicidad 30 días antes de las elecciones. Todavía ni siquiera estamos, hoy que el día 8 se tenían que publicar las escuelas, se publicaron incluso antes, y queda todo un mes para que la gente se consulte y vea dónde tiene que votar. A diferencia de otros años, nosotros también vamos a hacer un trabajo de capacitación en los 135 municipios, que implica en conjunto con las universidades, para que las autoridades de mesa estén particularmente empoderadas en estas elecciones, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la nación. Pero la divulgación, doctor, aprovecho, porque esto también se va a votar con boleta única, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, mucha gente por ahí ni sabe. ¿A quién corresponde hacer difusión? ¿A la justicia electoral o al gobierno de la provincia? Bueno, acá el gobierno nacional no lo va a hacer. Yo lo que he pedido, porque en estas conversaciones que desde luego que no fueron sencillas entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires para llevar adelante las elecciones que nosotros iniciamos. Le decía, el 18 de octubre se aprobó boleta única, el 30 de octubre, me acuerdo, el 30 de octubre porque es la misma fecha que se hicieron las elecciones de Raúl Alfonsín en el 83. El 30 de octubre iniciamos las conversaciones entre Nación y provincia para ver cómo se iban hacia adelante estas elecciones 2025. Yo les decía, resuelvan urgentemente, porque mientras más rápido nosotros resolvamos cómo se va a llevar adelante la elección, más fácil es capacitar a la ciudadanía. Bueno, las decisiones se fueron tomando hasta último momento. De hecho, sí, creo que la mayor crisis de representación que se está generando es que no hay un modo para resolver las internas de los partidos, la eliminación de las PASO. Pero también hay una creciente apatía política o una crisis de representación que va a influir seguramente en el ausentismo, porque uno lo ve en lo que ocurrió en otras provincias. Pero lo cierto es que la provincia de Buenos Aires decidió ir por utilizar la boleta tradicional para las elecciones de las autoridades locales. Del 7 de septiembre. El 7 de septiembre. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires no tenía un sistema no había llevado adelante elecciones durante 40 años en la provincia de Buenos Aires, siempre habían sido de manera simultánea. Exacto. Y las había llevado adelante la justicia electoral. Antes
el doctor Blanco, después el juzgado estuvo mucho tiempo vacante, y ahora a mí. Entonces nos piden colaboración, pero algunas complicaciones tuvieron porque tenían una ley, sí, que es una ley, me sale 5.107, pero tal vez me equivoco el número, que es la ley 5.109, que fue una ley dictada en 1946. Fue un excelente gobernador, Domingo Mercante, pero que tenía plazos irrealizables, entonces tuvieron que luego modificar los plazos. Y es una ley que, bueno, es del siglo pasado. Entonces, había que generar todo un sistema electoral, ¿sí?, para poder fortalecer eso, y nos pidieron la colaboración a nosotros. Cuando nos piden la colaboración, sin las PASO, ¿sí?, porque incluso se habían eliminado las PASO recientemente, nosotros dijimos, tenemos este plan de escuelas que se trabajó con todas las normas y las exigencias que pide la Cámara Nacional Electoral y los organismos internacionales para generar la mayor accesibilidad y cercanía del votante, y una mejor experiencia de voto en una provincia de Buenos Aires que es casi un país dentro de un país por sus dimensiones, por su geografía. Entonces son varios los actores, y se llevó adelante una encuesta, parece una encuesta, pero en realidad es una charla personal con 19.000 delegados. Nosotros teníamos algunas escuelas donde nos informaban que eran 2 escuelas y en realidad era la misma escuela que tenía un nombre a la mañana y un nombre a la tarde. Entonces a veces se asignaba a esa escuela 16 mesas y en realidad incluso unos entraban por un lado y otros entraban por otro. Bueno, en fin, y son una serie de cosas que tienen que ver con que los ciudadanos están en el padrón correctamente, porque no hay fallecidos, porque tenemos el padrón actualizado y porque se actualiza con los jóvenes de 16 años, y la garantía es que cada una de las personas va a votar en su circuito. Tal vez no vote en la misma escuela, pero seguramente no va a haber uno que tenga que tomarse 2 colectivos para ir a otro circuito. Va a haber algunas situaciones donde va a generar un cambio, y siempre es parte de la naturaleza humana. Cuando se cambia algo genera un poco de incomodidad, pero si hay una buena campaña de publicidad, nosotros hemos puesto un 0800 que lo utilizamos ya desde hace unos años para estar asistiendo a cualquier consulta que se nos haga. ¿Cuál es? ¿0800? Se lo voy a pasar después porque no me acuerdo de memoria, pero... Bien. Y también las páginas en las cuales pueden consultar. Le pedimos a la Cámara Nacional Electoral, a la Junta de la provincia y al gobierno de la provincia de Buenos Aires que ponga sistemas accesibles para que todo el mundo se pueda consultar, que el 7 de septiembre hay una elección provincial y el 26 de octubre una elección nacional. Bueno, doctor, gracias. La verdad que necesitábamos clarificar el tema porque habían surgido muchas dudas, muchas preguntas de los oyentes. Quedó muy, muy claro. Gracias, doctor. No, por nada. Hasta luego. Que tenga buen día. El doctor Alejo Ramos Padilla. Bueno, hay un reempadronamiento, ¿no? Hay un reempadronamiento. Hay un reempadronamiento. Hay distancia. Sí, pero bueno. y sí, bueno. Es que lo que yo le tenía para acotarle finalmente es que los que